Y me acuerdo que un día orando le dije, Señor, ¿qué pasa? Y el Señor me dijo, ha crecido, lo has hecho también, me dijo así, lo has hecho también, que esto ha crecido tanto que ya tú eres obsoleto, que ahora se necesita que vengan los expertos. Entonces vino alegría a mi corazón, pero también vino preocupación de que el problema ahora era yo. Si suma es de Dios, haga a un lado el ego, haga a un lado el orgullo, no te conviertas en un techo o en un tapón, dale espacio a la gente que sepa hacer mejor las cosas que uno. La visión es más grande que nosotros, así que si ves que alguien lo puede hacer mejor, dale. Si puede ser la plataforma que impulsa a alguien a que lo haga mejor, hágase a un lado, porque si no vas a convertirte en un estorbo de una visión de Dios. Las matemáticas en el reino son totalmente diferentes, ¿verdad? Y a veces uno no las comprende. Entonces, en otro lugar puede que se trabaje por presupuesto, se analiza si es viable o no. En el reino puede que no sea así. O sea, puede que sí se planifique y no sea así. Puede que Dios dé una instrucción de tire la red al otro lado y no vas a saber cuántos pesos hay y del otro lado no salían, pero del otro lado sí está saliendo porque Dios te dio la instrucción y tienes que obedecer. Y ahí no tienes que cuestionar en qué momento va a ser implementar la fe y solo la fe y esperar y decir, Dios, si tú lo dijiste, tú lo vas a hacer. Hola, bendiciones, bienvenidos a un programa más de El Corazón de Iván. Qué gusto, qué bendición y qué honor que nos permitas dejar que estemos allí en tu hogar, que podamos compartir contigo este programa. Y gracias a todos por estarlos compartiendo. Ahí me encanta estar viendo reels que suben en TikTok y en diferentes plataformas de nuestro programa, que lo comparten con sus amigos, con sus líderes, con sus pastores, con sus padres. De verdad, gracias por darnos la bendición de poder llegar donde te encuentras en cualquier parte del planeta Tierra y de darnos la bendición de compartir estos principios de vida que vienen de nuestro corazón, conversaciones honestas, sinceras, que queremos darles o tener para darles un buen mensaje a ustedes en todo lo que hacen, en todo lo que son. Recuerde suscribirse, si no te has suscrito a mi canal de Iván Vindas, suscríbete y también dale like y comparte este video con todos tus amigos. Hoy vamos a tener un tema muy importante que tiene que ver con el orden, tiene que ver con la administración, tiene que ver con la productividad, tiene que ver con la fe, tiene que ver con la sabiduría, para que lo que estemos construyendo pueda ser sostenido con la dirección de Dios, la sabiduría de Dios, los dones que Dios nos da, para que la visión que Dios puso en tu corazón de la empresa, del negocio, del proyecto, de la familia, tenga un fundamento donde todo lo que crezca no se vaya a destruir. Hay una parábola en la Biblia que dice que lo que se pone sobre la roca o lo que se construye sobre la roca, cuando vengan ríos a golpear, no lo van a destruir. Pero lo que se construye sobre la arena, a la hora de construirlo, vienen los mismos ríos y lo pueden destruir o lo van a destruir. Al final no tiene que ver con lo que construimos ni con lo que golpea, tiene que ver con el fundamento donde lo estamos construyendo, y de eso te quiero hablar hoy. El fundamento donde deberíamos de construir un ministerio, donde deberíamos de construir un proyecto, una familia, una visión, y sé que esta conversación que vamos a tener el día de hoy con mis invitados va a ser de mucha bendición. Si tienes un anhelo, si eres pastor y estás construyendo un ministerio y anhelas tener una iglesia que transforme ciudades, que transforme naciones, si tienes una empresa, un proyecto, un emprendimiento que tú dices, yo quiero llegar a trascender en mi proyecto, yo no quiero llegar a quebrar, yo no quiero que lo que estoy construyendo se pierda, este programa es para ti. Si estás pasando un momento difícil en temas financieros, en quiebra del negocio, venir de cerrarlo y necesitar recuperarte, este programa es para ti. Así que abre tu mente, tu corazón, ponte cómodo, disfrútalo y sé que Dios te va a hablar de una forma muy, muy especial. Quiero presentar a mis invitados. Hoy tenemos una dama invitada en nuestro programa y quiero presentarla. Ella se llama Helen
Chacón. Ella es nuestra directora general del Ministerio Impact Global y es la que tiene a cargo toda la dirección de todos los proyectos, de muchas cosas que hoy hacemos, y tenemos Helen es la directora. Así que Helen, bienvenida. Muchísimas gracias, Apóstol. Más bien, gracias por la oportunidad de estar acá. Creo que he tenido la oportunidad de conocerlo a nivel de iglesia, como hija de la casa, como discípula de Jesús, pero también lo he conocido como jefe, trabajando en una visión bastante ambiciosa, bastante grande, que Dios te ha confiado, y poder conocer también a un visionario del nivel tuyo, donde Dios lo ha llevado cada vez a alcanzar más y a confiarle cada vez más, producto de la diligencia también con la que trabajas. Entonces, darte las gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar acá. Gracias, y precisamente esa es la parte que quiero que hoy escuchen de ti, Claro. de aparte de lo que hay detrás del pastor, del predicador, toda esa estructura que se ha podido crear y de la cual tú diriges, Claro. que sé que va a bendecir a muchas personas. Y está conmigo el pastor Charlie, ¿verdad? Que siempre me acompaña en los programas, que ha sido testigo de precisamente lo que hablaba ahora Helen, Charles, de esa estructura, de esa visión. Y Helen es una palabra que, ¿verdad? Que algunas la pueden malinterpretar, pero que es correcta, que es la ambición. Yo tengo la ambición de que todo Costa Rica conozca a Jesús. Tengo la ambición de que Impact Global trascienda para llevar el mensaje de Jesús, de tener medios que prediquen de Jesús. Ese es el deseo. Y yo creo que la ambición nunca es mala, lo malo es lo que podamos ambicionar. Y un empresario debe tener la ambición, tiene una gran empresa, porque quiere que su empresa sea usada para bendecir, para dar trabajos, para pagar impuestos, para bendecir el reino, ¿verdad? Entonces, sos testigo de toda la historia, ¿verdad? Que hoy de repente te acordarás o contarás algunos testimonios, porque vos estás allí conmigo desde el día que abrimos un pequeño grupo de amistad con 40 personas, y donde yo me paré y les dije, vamos, bienvenidos a una visión de impacto, a una visión que va a trascender y cambiar. Y hoy, 16 años después, lo estamos viendo. Bienvenido, Charles. Gracias, Apóstol. Contento de estar una vez más acá en esta conversación a corazón abierto con cada invitado que usted trae aquí al podcast. La verdad es que sí ha sido una aventura de fe en la que he visto una visión desarrollarse y una provisión llegar de una forma o de otra. Y lo he visto a usted como administrador, lo he visto como pastor, como visionario. O sea, es la suma de un montón de cosas. Y detrás de una visión siempre está este tema de la provisión. Y hay gente que de pronto en sus vidas o ministerios no saben manejar el tema de la provisión, y por eso le ponen un fin a la visión. Dejan de soñar o dejan de ser ambiciosos en esa parte, teniendo un Dios muy grande. Entonces, sí, posiblemente en la conversación me acuerde de algunas anécdotas que hemos tenido, de pronto algunas lágrimas que se han derramado en el aprendizaje. Dios nunca nos exonera del proceso, aunque nos guarda de caos, ¿verdad? Él siempre nos procesa para bien, y ahí está la madurez sin importar. Ahí vamos a disfrutar. Solo como un paréntesis, hace unos días pensaba la palabra ambición y acerca de un ministerio ambicioso, pero dentro del ministerio ambicioso hay personas que ambicionan dentro del ministerio, que ya eso es otro tema de liderazgo que puede venir a echar a perder una visión. Claro. Entonces el ministerio puede ser ambicioso, como Dios también lo es, que quiere que nadie se pierda. Pero cuando hay un ambicioso dentro del ministerio, se convierte en un cáncer que puede echar a perder una visión, o bien la posición que Dios está dando. Pero bueno, estoy feliz de estar acá. Quiero comenzar creando la historia de la entrada de Helen. Y tal vez mientras voy contándola puedes ir ahí armando algún tipo de bosquejo de principios que creo que te van a ayudar. Lo primero es que Dios a mí me dijo, cuando yo me llamó a abrir la iglesia, me dijo, te voy a dar una visión de impacto. Entonces, cuando Él me habló de una visión, yo siempre me enfoqué en la visión, porque entendí que si yo tenía la visión, Dios iba a enviar la provisión.
Hay personas que están esperando la provisión, que es el recurso para tener una visión. En mi caso, yo tuve la visión y Dios siempre envió el recurso. Ahora, para trabajar así, ¿verdad? La fe es el baluarte o el motor, la gasolina de la visión, ¿verdad? Siempre creer que debo hacer esto, creer que debo comprar esto, creer que debo tener un canal, creer. Y con la fe y la visión, Dios trae la provisión a través de estrategias, ¿verdad? La provisión no cae del cielo, sino Dios te da estrategias, toma decisiones, ¿sí? Conversaciones, acciones que van trayendo esa provisión. Y por muchos años yo fui el administrador de esa provisión y de esa visión. Me tocaba administrar la visión con fe y la provisión con fe, ¿verdad? Y en algún momento me acuerdo que contrataba personal para administrar, pero no podían hacerlo de la forma en que yo necesitaba para expandir la visión en la plenitud de lo que Dios me había mostrado. Entonces me acuerdo que venía muchos momentos de frustración. Me acuerdo una vez, Charles, con vos, que yo llorando dije, ya no hagamos televisión, estoy cansado, esto es un fracaso, mejor no hago televisión. No sé, ¿te acordás de esa reunión? Porque a las personas que les delegábamos esa área no podían desarrollarla en la visión que yo veía, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo mediocridad, yo me frustro. Cuando yo veo negligencia, yo no puedo con eso. Digamos, yo no acepto un más o menos. Yo no acepto, bueno, es que eso, yo es que si lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer como los grandes, porque es para Dios y para las personas. Entonces yo no puedo hablar de un Dios grande haciendo las cosas mal, ¿verdad? No puedo hablar de un Dios grande haciendo las cosas con mediocridad. Eso sería contrario al mensaje. El mensaje tiene que ir acompañado, lo que yo digo tiene que ir acompañado con lo que yo hago. Entonces, para mí, por ejemplo, la excelencia es algo que no tiene punto de discusión. La diligencia, el esfuerzo, la honradez, hacer las cosas bien. Entonces me acuerdo que entonces yo contrataba y por AB, entonces ya no, teníamos que quitarlos y tenía que agarrar yo otra vez. Pero llegó un momento donde las cosas las hacíamos tan bien que llegaron a crecer de tal punto que yo mismo, el administrador, me empecé a convertir en obsoleto. Y me acuerdo que un día orando le dije, Señor, ¿qué pasa? Y el Señor me dijo, ha crecido, lo has hecho también, me dijo así, lo has hecho también, que esto ha crecido tanto que ya tú eres obsoleto, que ahora se necesitan que vengan los expertos. Entonces vino alegría a mi corazón, pero también vino preocupación de que el problema ahora era yo. Porque creció tanto la organización, con la gracia y el favor de Dios, la fe, la toma de decisiones, el voluntariado, las personas, creció tanto que yo, como administrador o director de la administración de todo, yo ya no podía hacerlo. Ya el sistema mismo me estaba vomitando. Entonces, me acuerdo que una madrugada me levanté a orar, un domingo, con un dolor en mi corazón, y le dije, Señor, yo ya estoy cansado. Yo ya no puedo, necesito que me des. Y me acordé la oración de Moisés. Porque Moisés, cuando ya él sabía que él estaba siendo obsoleto en la visión de Dios y que para entrar a la tierra prometida ya no iba a ser él, porque uno tiene que reconocer cuando ya no es uno. Porque el que fue el constructor puede convertirse en el techo. Y yo sentía que en esa área de la parte de administración, de dirección de la organización, yo estaba haciendo el techo. El que era el protagonista, el tipo que se sentaba y tomaba decisiones, y agarraba un lapicero y con números decía, vamos a pagar aquí, allá, vamos a hacer esto, iba y negociaba, ese tipo que por años lo había hecho bien, ahora era el tipo que lo estaba haciendo mal. Y fue una confrontación muy fuerte para mí. Entonces yo me acuerdo que llorando me acordé de esa oración y dije, Señor, dame una persona
Eso fue un domingo en la madrugada. Dame una persona, Señor, que sea la idónea, que agarre la organización y la lleve donde yo tengo la visión. Porque yo entendí que la visión siempre seré yo, pero no necesariamente yo tenía que ser el director de la visión, el que la iba ejecutando. Yo solo la tengo que ir llevando, ir direccionando, ir diciendo, y hay un equipo que la va construyendo. Y lloré mucho y le dije, estoy cansado. Digamos, yo en el estilo mío en aquel momento era, yo predicaba sábados y domingos, lunes descansaba porque siempre el lunes tenía mi discipulado, y desde martes a viernes metido en la oficina toda la semana, resolviendo, tomando decisiones, pagando, viendo, negociando con proveedores, arreglando, dirigiendo. ¿Verdad? Vos me conociste ese tiempo que mi estado de ánimo siempre andaba arriba, golpeando la mesa. Y llegó un momento en que yo llegué a aborrecer ir a la oficina. Yo amaba el altar y aborrecía la oficina. Y yo me sentía en pecado con Dios. ¿Por qué? Porque yo en el altar yo bendecía al pueblo, yo había los milagros, la gente se convertía, pero en la oficina era lo que hacía que la organización caminara día tras día, con colaboradores, con responsabilidades sociales, económicas, con proveedores. Claro. Y en ese momento la organización financieramente estaba entrando en un caos, en una bola de nieve, que había que tomar decisiones trascendentales, pero yo tenía la visión. Entonces yo decía, si yo detengo de hacer esto, se detiene la visión. Entonces yo quiero que se imaginen el conflicto que yo tenía de cómo sigo, porque para mí hacer la visión se llama obediencia a Dios. Claro. Pero resulta que Dios envía el recurso, pero el que lo administra soy yo. Dios te da los hijos, el que los educa sos tú. Dios te da el día, pero el que lo vive sos vos, no Dios. Y estaba tan frustrado esa madrugada y dije, Señor, tienes que hacer algo esta semana. Porque yo quiero dedicarme más a estar contigo. A más pensar en la palabra, la unción y la visión. Esas eran las tres cosas que yo pido. Señor, yo quiero tener tiempo para estar contigo, para la palabra, la unción y la visión. Yo tengo la visión, un equipo la desarrolla, tú me das la palabra, yo la predico y yo tengo la unción. Eso era mi petición, la palabra. Quiero estar contigo para la palabra, quiero estar contigo para la unción y quiero estar contigo para la visión. Para decir qué hacer. Porque yo sé que de mi boca lo que se diga es lo que provoca que pase. Vamos a construir a comprar una radio, vamos a abrir sedes, y yo sé qué pasa, ¿verdad? Ese es mi trabajo. Entonces ya me voy a predicar. Estoy predicando en el servicio de las 7:30 de la mañana, del mismo domingo. Y en medio de la prédica, vuelvo ya a ver y veo una muchachita chiquitita con anteojos sentada en la silla de adelante con su novio. ¿Verdad? Yo ya la conocía, yo ya sabía poco los atestados de Helen, ella nos había ayudado en algunos, de voluntaria, en algunos proyectos del canal. Pero a lo que voy no es que yo la conocía, no, sino que yo estoy predicando en la prédica. Y como que ahorita estamos hablando y entra una llamada, entonces yo digo, un momentito, voy a contestar. Ajá. Y en la prédica me dice Dios, mírala, y yo la vuelvo a ver. Me dice, ella es. Nada más, ella es. Ella es la oración de la madrugada. Entonces dije yo, ella es, listo, sigue predicando. Termina, yo decía terminar el culto ya. Termina el culto y le digo, Jonathan y Helen, necesito que desayunen conmigo, por favor. Está bien. Y se sienta, ¿verdad? Se sienta a desayunar. No estoy yo aquí sentado a la mesa, ahí está Helen. Bueno, Helen, quiero decirte que Dios me dijo que tú eres la directora general de Visión de Impacto, llamada en ese momento ministerio. De Visión de Impacto. Entonces Dios me dijo, ahora, entonces, vamos a hablar para que tú entres. Y ahí sí, todo no. Si ella me decía que no, o ella, el problema ahora lo iba a tener ella, no yo. Claro. ¿Por qué Dios? Y ahora vos vas a contar la parte tuya. ¿Por qué Dios a mí y cuando a Dios a mí me dice, perdón lo que voy a decir, me importa lo que digan o piensen los demás. Ahora
es un problema de la gente. Estamos construyendo Impact City, yo lo digo, y ahora la gente es el que ya tiene el problema, porque a mí Dios me dijo en pandemia que teníamos que comprar un canal de televisión, y yo dije, Dios me dijo, y lo compramos. El problema es decirle, es hacer Dios me dijo, y no tener el equipo para hacerlo. Pero normalmente cuando Dios te dice es porque ya viene camino el equipo, viene camino la provisión, o ahí lo tenés, pero tenés que buscarlo. Y entonces, ya, ¿verdad? Y le dije, bueno, ahí conversamos, ¿verdad? Y entonces me pierdo un poco en la historia. Si cuando te dije eso, ya fue para que estabas dentro del tiempo de que estuviste como voluntaria, ayudándonos, o ahí sí me pierdo el tiempo. Después de ese momento, de esa conversación. Bueno, contame qué sentiste ahí cuando yo te llamé y después ya me decís eso. Bueno, fue muy confrontativo para mí, porque es súper curioso. Mientras vos estabas orando por una persona, yo llevaba 6 años de estar trabajando. Bueno, yo trabajé 17 años en el mundo corporativo, y yo, digamos que podríamos decir naturalmente, yo sentí que estaba escalando en las cúspides de la autorrealización, de sentirme yo realizada con las cosas que estaba haciendo, de viajar, de hacer proyectos, todo, pero había un vacío en mi corazón. Había un vacío porque yo decía, ok, Dios, y todo esto, todo lo que me he desarrollado profesionalmente, todo, ¿por qué me mandaste a viajar a tantos lados? ¿Por qué he tenido que vivir en otros países? ¿Cuál es el propósito que hay en el fondo de todo esto? Ya me siento realizada, pero yo necesito darle propósito y saber por qué tú me llamaste, mi asignación, y por qué me hiciste caminar durante todo esto. Creo que tiene que ver algo más allá de mi éxito y algo que tú quieras hacer conmigo. Entonces recuerdo que vos estabas orando por eso, pero yo también estaba orando después de 6 años de estar en un lugar, y habían llegado otras propuestas laborales, pero yo decía, Dios, yo quiero que tú me muevas donde tú quieres que yo esté. Yo necesito estar en un lugar donde yo me acerque a mi asignación, donde yo me acerque a tu propósito, y donde yo le pueda dar sentido a tanto esfuerzo y a tanta trayectoria para hacer algo por ti, para hacer algo por el reino. Yo necesito que cuando un día yo no esté en este lugar, yo pueda dejar un legado, y yo pueda llevar paz a mi corazón y decir, te estuve sirviendo, y no simplemente, perdón, pero estuve sirviendo a una organización, estuve sirviendo a transnacionales, estuve haciendo, pero sin ningún propósito, ningún fondo. Entonces, aunque yo estaba recibiendo algunas otras propuestas de moverme, yo aún no tenía paz en mi corazón. No tenía paz. Me acuerdo que incluso como meses antes de esa conversación con vos, yo hablaba con la profeta, pero ella no tenía profundidad, tanto detalle. Yo le decía, profeta, ayúdame a orar, porque le estoy pidiendo a Dios que me mueva. Tengo unas propuestas, pero no quiero moverme donde la emoción, o por el dinero, o por la posición, o por el título. Yo quiero que Dios me mueva donde Él quiere que me mueva. Entonces ahí empezó, cuando vos hablas conmigo, yo escucho a Dios también. Yo escucho una respuesta de Dios de una oración que yo venía haciendo también. Entonces mi corazón se llenó profundamente, porque ya no importaban otros elementos, sino lo que yo importaba, para mí era sumamente fundamental, es la respuesta que yo estaba recibiendo de Dios, que estaba viniendo una temporada diferente, y que Él estaba marcándome un nuevo tiempo. Qué hermoso como Dios va alineando los corazones. Totalmente. ¿Verdad? Exacto. Y ahí comenzó Dios a marcarme una temporada. Obviamente la conversación con vos fue muy clara, y yo siempre te he tenido muchísima admiración antes de entrar y demás, y yo decía, bueno, el apóstol ha logrado esto, yo veo la organización en este nivel, yo veo que la visión sigue creciendo, yo veo que hay gente que ama el lugar, tuve la oportunidad de servir en el canal, entonces eso también me permitió trabajar con gente a lo interno. Estuve después de esa conversación, en esa conversación yo entré como voluntaria, a meterme a ciertas áreas. Un poco desde tu tiempo, que creo que trabajabas como de noche en tu trabajo, tenías que cumplir, y usabas parte del día para estar en la iglesia ayudándonos a ordenar cosas. Exacto, yo me turnaba dependiendo de mis horarios. Entonces, si salía a las 3 o a las 4, yo me iba de una vez a la iglesia. Si ya había tenido las reuniones de la iglesia, me iba y empezaba a trabajar hasta las horas de la noche. Los fines de semana se convirtieron en espacios para mí de trabajar. Entonces yo me sentía como estando de lleno, porque fue algo que me captó. O sea, en el momento que Dios a mí me habla a través tuyo de que, ok, te estoy marcando este tiempo, yo comienzo a enamorarme de la visión,
comienzo a empaparme, comienzo a ver más a detalle y más a profundidad de lo que se trataba y también el corazón, el por qué se hacía todo, ¿verdad? Cuando vos decías, bueno, yo quiero que todo lo que entre acá, quiero que todo lo que se gestione se convierta en almas para Jesús, vamos a conquistar territorios, vamos a hacer esto, vamos a meternos en el canal de televisión, vamos a llegar a la gente, vamos por la radio. Entonces yo decía, wow, realmente lo que yo voy a llegar a hacer va a impactar. Sí, en el mundo secular, pues uno puede decir, o tal vez alguna persona que tal vez no tenga claro su identidad de lo que hace, puede decir, bueno, pero yo voy a dejar en un lugar de renombre y yo trabajo en tal lugar, tengo tal situación, tengo 6 años, 7 años de trabajar y dejar la estabilidad. Pero cuando vos sabes quién sos, que sos una persona que tiene un propósito, que Dios te llama, vos lo que confías plenamente, porque sabes que no vas a una organización, te estás moviendo en la iglesia, pero también sabes lo que portás y también sabes a quién le vas a ir a servir, sabes a quién vas a ir a trabajar. Entonces, para mí no era más importante una transnacional que ir a servir a Jesús, que ir a trabajar para el reino, que ir a trabajar con un propósito. Entonces, esa decisión para mí, cuando lo conversamos, fue sencilla en el entendimiento de que yo sabía, para algunas personas podría ser la transnacional está acá, una organización, iglesia religiosa puede estar acá, lo que iba a entrar, pero para mí la transnacional está acá, ahora voy a irme al reino. Y en ese tiempo, Helen empezó a trabajar de voluntaria, ¿verdad? Ella donaba su tiempo, horas. Yo me acuerdo que a veces nos mensajeamos ahora en la mañana y yo le decía, ¿y qué estás haciendo? No, es que estoy trabajando en cosas de la iglesia porque mañana tengo reunión de mi trabajo, ¿verdad? Y hago un paréntesis en eso, Charles. Helen acaba de mencionar algo, el amor y la pasión por lo que hacemos para Dios. Claro. Creo que ha sido una de las características de nuestra iglesia, tanto la gente voluntaria como la gente que tiene la bendición de trabajar ocupando un puesto. ¿Qué pasa para no perder eso? Que vos que has tenido una trayectoria y has visto gente entrando, saliendo, sirviendo, para no perder nunca ese amor y esa pasión por una visión que sabemos que es de Dios, porque todo tiene que ver en almas. A mí Dios me dijo, convierte el dinero en almas, convierte el templo en almas, convierte la radio en almas, todos son almas, porque cuando yo venga por mi iglesia, yo no vengo por radio, no vengo por templo, no vengo por televisión, yo vengo por almas, yo no vengo por cuentas bancarias, vengo por almas. Claro. Y las almas tienen que ver con amor, con la pasión de rescatar a los perdidos, de restaurar a gente en una condición de vida que conozca a Jesús y cambie. ¿Qué es lo que alguien que está haciendo parte de una visión en su iglesia no debe perder para no desenfocarse? Y tal vez hoy hay gente trabajando como nosotros, tienen la bendición de tener un salario, de servirle a Dios, de tener un horario, servirle a Dios, y no pierdas esa pasión. Apóstol, en el caso de nosotros, de la iglesia, entre muchas, creo que fue el modelaje que usted nos dio. Nosotros lo veíamos a usted servir con esa pasión. Yo que trabajaba en la iglesia, que trabajo en la iglesia, que veía la parte del estrés tuyo que ahora mencionas, ¿verdad? ¿Verdad? De tratar de resolver, claro, siempre muy diligente. Y esa diligencia lo llevaba de pronto a esos niveles de estrés. Claro. Pero a nivel de servicio, nunca permitiste que esto tocara tu pasión, tocara el porqué y la razón de por qué Dios te había llamado a ser iglesia, y nosotros lo sabíamos y lo imitábamos. Y eso se convirtió en un ADN de la visión, de la casa, y hoy el dinero se usa, por decirlo así, para que a través de arterias esa misma esencia llegue a todo el cuerpo de la iglesia. Diría, además del ejemplo, tener claro el porqué por qué nació esa empresa, por qué nació esa familia, desde el porqué, todo bien. Nunca el dinero ha sido, aunque generaba estrés, en el caso tuyo, no opacaba el porqué, sino que era para seguir amando, claro, para seguir respondiendo, para seguir avanzando. Y si el porqué del empresario está claro en por qué necesita el dinero, y es el avance de una visión y dar trabajo, entonces el amor nunca se va a perder. Si se desenfoca para
para decir lo que ocupo es dinero, lo que quiero es dinero, lo que quiero es una La ambición propiedad, equivocada. Claro. una ambición equivocada. Se va a tergiversar todo el tema y voy a ver a las personas como piecitas en el ajedrez, pero no como personas que tienen un llamado, una asignación, un propósito y que son provisión para una visión, ¿verdad? Helen, sin duda, una provisión para la visión y su alegría era la mía, ¿verdad? Porque la Biblia dice que los apóstoles dijeron, no podemos seguir haciendo lo mismo. Claro. Necesitamos gente que sepa servir las mesas. Claro. Y el estándar de la gente que fueron convocadas al casting de servir mesas era bastante elevado. Para que nosotros pudiésemos seguir recibiendo la palabra. El ver al apóstol seleccionar del casting, que fue Dios, ¿verdad? Que le dijo Helen, que sepa servir las mesas, ella a nosotros nos ha venido a enseñar un montón de cosas en cuanto al servicio de la mesa, pero la pasión y el amor es el mismo tuyo, el que ella tiene y el que nosotros servimos la mesa. Nada más que me toca a mí servir y ya le toca decir, vamos a comprar manteles, vamos a comprar, ¿verdad? Los utensilios que se ocupan, pero el amor está inmerso en todo lo que hacemos. Creo que, recapitulando un poco lo que dijiste, es el por qué, en el por qué está la pasión, en el cómo está el estrés. Y no podemos permitir que el cómo opaque el por qué o el cómo detenga el por qué. Claro. Y mi gran frustración era que teniendo claro el por qué, no sabía el cómo. Sí. Me frustraba en el cómo. Yo me acuerdo que yo me sentaba los martes con el departamento de finanzas a buscar el cómo pagaba con 2 aguacates los 50 aguacates que me estaban cobrando o que había que invertir, ¿verdad? Y era tanta la frustración. Entonces ese cómo me gritaba, paran el por qué, ya no sueñes por qué, mira, no hay cómo hacerlo, no hay cómo lograrlo. Y quiero decirle a alguien que me está viendo, no pares en el por qué Dios te llamó, en el por qué Dios te dio esa visión, en el por qué Dios te dio ese sueño, en el por qué Dios te dio esa empresa. Dios siempre va a mandar la provisión correcta en el tiempo correcto, no pares. Y el yo no parar ha hecho que Dios siempre solucione mis cómo. Cuando yo a veces decía, Señor, ¿y cómo saco esto? Y yo no me daba por vencido, decía, no va a lograr, y tocaba una puerta y ¡pum! ¿Verdad? Yo creo que Dios me veía tan convencido que decía, si Iván yo no le ayudo, Iván no va a parar, ¿verdad? Ahora la pasión, siempre gente, salvar gente, levantar pastores, formar discípulos, cambiar personas, llevar matrimonios, ver a los niños enamorados de Jesús, ver a mi país, Costa Rica, que amo a mi país con todo mi corazón, bendecido. Yo sé que si yo saco un chico de la droga, estoy bendiciendo mi país. Si rescato a un alcohólico, estoy bendiciendo mi país. Si restauro un matrimonio, estoy bendiciendo mi país. Si logro tocar el corazón de un político, que son el que toma las decisiones, estoy bendiciendo mi país. Si logro salvar a un rico para que sus recursos sean utilizados para ayudar a otros, estoy bendiciendo mi país, ¿verdad? Entonces, hoy le doy gracias a Dios de que nunca me detuve. Ya no me detuve, ahora menos. Viendo tanto detrás, ¿verdad? Claro, hoy a la hora de grabar este podcast, pues estamos entrando en un gran desafío que ustedes conocen, Impact City, los invito a ser parte del mismo, pero como que se ha logrado tantas veces, o hemos salido tantas veces adelante de lo cenagoso que uno dice, de esta vuelvo a salir, porque el corazón es el correcto. Y repito, me gustó lo que decías al inicio, de que aunque la visión es ambiciosa, pero hay que cuidarse que no se levanten ambiciosos para usar la visión, sino que sea Dios usándolos a ellos para la visión, ¿verdad? Cuando yo le entrego a Helen, en ese tiempo de voluntariado, Helen empieza a arreglar, a decir, mira, apóstol, esto está mal, esto hay que hacerlo así, empieza a estructurar, ¿verdad? Pero era un tema de voluntariado, ¿verdad? Y de limitación por tu tiempo. Entonces vengo yo y hago otra oración. Para entraste en enero del 2022, Ajá. ¿verdad? Y yo dije, Señor, te pido algo.
te pido que despidan a Helen de la compañía porque yo creo que ella no va a renunciar. Y te voy a decir por qué no va a renunciar. Porque ella misma veía, porque ella me decía, apóstol, yo no puedo entrar acá, yo no quiero ser una carga económica a la iglesia, yo no puedo, ¿verdad? Ella hacía todo su esfuerzo porque la organización estuviera bien, pero ella no quería sentirse que iba a ser una carga económica a la organización porque ella estaba sanando, no solo tema financiero, porque no era solo financiero, era tema de estructura, organización, del manejo de recursos, del uso, ¿verdad? Entonces yo estoy orando, Señor. Digo, Señor, yo necesito que ella entre, pero ¿de a dónde, Señor? Tomamos recursos. Y me dice el Señor, sé tú el sacrificio. Y dije, ya está, y llamo a la pastora Rosa. Pastora Rosa, ya va a entrar Helen. Y me dice, ¿por qué, apóstol? ¿Cómo? Porque la pastora Rosa en ese momento trabajaba conmigo en un área muy importante. Entonces ella era como mi pañito de lágrimas. Esta era la pastora Rosa, ¿verdad? Y entonces le dije, sí, vamos a utilizar mi salario para que Helen, para darle ese presupuesto y Helen entre. No, apóstol, ¿cómo usted va a hacer eso? ¿Usted qué va a vivir? Dios me va a sostener. Pero yo sé que si Helen entra, la organización la va a reventar. O sea, vamos a llegar donde Dios me dijo. Entonces yo voy a orar. Porque yo sabía que si yo le decía eso a Helen, ella iba a decir que no, que jamás. Entonces yo necesitaba la intervención de Dios. Entonces empecé a orar, Padre, te pido, Señor, que algo pase y que despidan a Helen del trabajo donde ella está, o que haz algo. No sé, Dios, qué, pero tienes que hacer algo. Yo voy a hacer el sacrificio, yo voy a confiar en ti, yo, Señor. Y digo esto, no para verme un mártir, nada de eso, porque ahora les cuento la otra parte, sino que cuando tú estás convencido de algo, tienes que darlo todo y arriesgarlo todo si quieres llegar a verlo. No, un visionario no puede andar a medias. Claro, se analiza la decisión, se sabe, pero una vez que decidiste, tenés que darlo todo en la decisión. Y entonces, un día nos reunimos, que siempre nos reuníamos, ¿verdad? Y ya contá tu parte que entraste ahí, cómo entraste. Sí, ese día nos reunimos. Me acuerdo que primero le hice una llamada y luego nos reunimos. Eso que menciona es fundamental. Mi miedo no era inmovilizarme, mi miedo era no cargar la visión, porque ya el apóstol me venía abriendo a mí un poco cómo estaba toda la organización. Entonces yo decía, yo no quiero ser una carga, yo no quiero, no, ¿cómo? ¿En qué momento? Siempre me decía, hija, pero ¿y qué? ¿Cuándo entras? Ya casi. Y ya apóstol, sí, nada más lo vamos conversando. ¿Y en qué? Pero ya tal, sí, pero veámoslo, esperemos que logremos aquí conversar tal cosa y listo. Y una vez, pues me contactan a mí de la oficina, después de 7 años, no había nada y fue, mira, se toma la decisión de tal y tal y tal cosa, y fue precisamente, vos hiciste la oración en enero, hay que tener cuidado con lo que ora. Ocupan, alguien me dicen, yo hago la oración. Vos hiciste la oración en enero, mi salida fue el 15 de enero. Wow. Mi salida fue el 15 de enero. Sí, porque yo dije, yo un año más así no sigo. Este es el año. Exacto. Entonces fue como muy, muy a los tiempos. En diciembre hubo una actividad en la organización y yo le puse una señal a Dios. Igual, ya yo sabía que tenía, pero yo decía, Dios, la decisión, márcame el tiempo. Tú sabes que yo voy a hacer esta compra A, B, C, D. Ya tengo el dinero acá, lo voy a hacer y lo voy a hacer mañana. Pero sorpréndeme tú, dámelo hoy, y que esto sea también una forma de yo visualizar que viene una temporada de ver las cosas diferentes y que tengo que acelerar ese cambio. Y pasó. Entonces ya era todas las confirmaciones y entré el 17 de enero entré. Cuando Helen llega a mi oficina y empieza a llorar. Es que esto nunca me ha pasado, yo en ninguna compañía nunca me han cesado, yo siempre más bien. Y me enseñaba, yo era apóstol, aquí tenía 3 o 4 ofertas de trabajo. O sea, ahí en la mano
tenía 3 o 4 ofertas de trabajo donde le iban a pagar más de donde ella trabajaba, que la estaban cesando. Entonces, mientras ella lloraba, yo estaba avanzando en la oficina y brincando. Y le digo, Helen, perdóname, pero le doy gracias a Dios que estés así. Entonces yo le dije, es que esta fue mi oración. Sí. Y yo le dije a Dios que tenía que hacer algo. Entonces imagínate, en la compañía donde estaba, la cesan teniendo 3 ofertas de compañías mejores ganando más. Entonces, ¿ella qué podía hacer? Claro, esto es de Dios, me cesan aquí porque tengo estas 3 ofertas donde me voy a ir. Pero en el corazón de ella sabía que Dios estaba haciendo así. Claro. Mía. Claro. Y el 15 de enero, Helen, Sí. del 2022, Dios te dijo, mía. Claro. Porque cuando tú trabajas para una organización, sos de ellos. Ujú, Tu ujú. tiempo, tu esfuerzo, tu mentalidad, a cambio de dinero, no más. Claro. La compañía dice, yo te contrato, eres mío. Tu tiempo, tu conocimiento, todos tus estudios, todo. Es más, voy a pagarte estudios y todo porque todo eso es mío. Ujú, ujú. Y hasta que ya, por los años, por lo que sea, diferente Dios. Dios dice, eres mío para que hagamos algo juntos. Ujú, Y Dios no te suelta. ujú. No te suelta nunca, porque cuando mueres te vas con Él. Claro. La compañía te suelta cuando te cambian por un equipo, por un aparato, por otra persona más joven, porque cambió la tecnología y vinieron otros y ya fuiste obsoleto. Dios no. Dios te va renovando y renovando y renovando y renovando hasta la plenitud del varón perfecto, hasta que estemos en el cielo. Claro. Eso es lo lindo de Dios. Ujú, ujú. Y entonces yo dije, listo. Entonces yo le dije, mija, y no se preocupe. Le digo, y vas a entrar con esto. Claro, de lo que Helen ganaba en aquel momento en su empresa, lo que el presupuesto que había era esto. Pero ella nunca puso, y eso te honro. Y ella lloraba y decía, no, yo no puedo aceptar esto. Y usted, apóstol, y usted no se preocupe de mí. Y me tocó convencerla para que ella aceptara no un monto financiero de salario, sino aceptar de que el presupuesto que se iba a utilizar era el que yo tenía. Y si ustedes me preguntan, apóstol, dígame 3 decisiones claves en su vida. 3, 4. Y yo diría, una de ellas fue dejar yo de percibir un salario de mi organización que presidía. Y de depender 100% de Dios. Desde que yo tomé esa decisión, porque Dios me dijo, eso es semilla. O sea, lo que yo iba a hacer era semilla, iba a tomar para sembrar. Entonces, ¿por qué? Porque iba a haber un reemplazo. Yo salía en esa estructura y entraba Helen. Y Helen se iba a convertir en la jefa de todos. Iba a estar su servidor y Helen. Y yo mismo, yo me acuerdo en reuniones que Helen me decía, mire, apóstol, hay que hacer esto y esto, y en lo cual yo no estaba de acuerdo en mi corazón, pero en mi mente yo me sometía. ¿Por qué? Porque tú no puedes delegar autoridad sin someterte a esa misma autoridad, porque sería rebelión a ti mismo que estableciste la autoridad. Claro. Un ejemplo de la bendita alfombra. Yo quería la alfombra adelante, la roja. Ajá. Entonces, antes yo, quiero la alfombra, y todo el mundo, sí señor. Y eran esos líos después de verga. Y entonces Helen me dijo, ok, apóstol, sí se puede, pero en 6 meses. ¿Cómo? ¿En 6 meses? Sí, apóstol, porque si nosotros no lo hacemos así. Está bien, en 6 meses. Y el día que me pusieron en la alfombra, yo fui y danzaba delante de la alfombra y brincaba, porque yo la quería, porque yo había visto una alfombra roja donde la gente pasaba y se sanaba y se liberaba. Que hasta el día de hoy es lo que pasa en nuestra alfombra roja. Claro. ¿Verdad? Y entonces, Dios nunca me ha bendecido a mí en mi vida personal financieramente desde que yo convertí lo que era un salario en semilla y empecé a vivir en fe. Entonces, y Helen entra, toma la autoridad y empieza la organización. Y si ustedes notan, y vos como testigo, del 2022 a esta fecha, a este año 2025, la organización empezó así.
Y yo soy el hombre hoy más feliz porque cada vez veo más materializada la visión. La sabiduría de Faraón fue creer en la capacidad de José. Porque una cosa es que te interpreten un sueño. O sea, una cosa es que te lo digan. Y otra cosa es creer en lo que te digan. Faraón no solo, porque siempre hablamos de José, pero yo quiero hablar del visionario llamado Faraón. Porque Egipto fue lo que fue por la visión de un faraón. Faraón no solo creyó a la interpretación, no solo creyó a la estrategia, creyó en la persona que se lo estaba diciendo. Y la única forma de saber si José era lo que era contratándolo. Entonces, yo creí que Dios me dijo que era ella, la interpretación. Yo creí en lo que Helen me decía, pero creí en que ella lo hiciera. Y eso llevó la organización a otro nivel. Entonces, ¿por qué quería yo hacer este podcast? Porque hoy hay muchos pastores o muchos hijos de Dios, muchos empresarios que tienen grandes visiones, pero que no las están logrando porque necesitan estructurar la organización que pueda soportar el peso que va a llevar el logro de la visión. Y comenzaba con esto: la roca es lo que va a sostener lo que se construya, la arena lo va a hundir. Y puede venir la pandemia, puede venir el subir, que el puesto de bolsa cambió, puede venir la inflación, pueden venir la competencia, pero si esto está en una estructura tan sólida, la va a poder soportar esos golpes. Y hoy Impact Global, bueno, pasamos de ser Visión de Impacto en esa misma temporada, nos convertimos en Impact Global. Y se vino a desarrollar hoy lo que tenemos. Hoy usted está, cuando usted ve Impact Global, las redes sociales, o usted está viendo una organización muy sólida en estructura, no solo en tema doctrinal, no solo es una iglesia que hace reuniones. Detrás de esa experiencia de fe que llega a su casa, detrás de eso, hay una estructura consolidada en la parte número 1 espiritual, en la parte financiera, en la parte administrativa, en la parte legal, en la parte humana, toda una estructura, un personal, una capacitación. O Impact Global, yo puedo decir, y he conversado con grandes empresarios, tiene una estructura como una empresa, valga la redundancia, global, internacional. ¿Por qué? Porque detrás de ella, lo que estamos haciendo es llevando almas al reino de los cielos, convirtiendo personas. Entonces, yo sentía la necesidad de hacer este podcast. Y no me malinterpreten, porque no todo es ayuno y oración. Muy bien. Tiene que haber una clara organización. Y sé que a mucho pastor que me está viendo, Dios le está hoy abriendo los ojos de decir: necesito mi José. Tú eres esa José. Pero lo más lindo es que detrás de Helen hemos venido levantando mucho José. Claro. Ahora Charlie es un José en su departamento. José es un José. Josué es un José en su departamento. Paola es un José. ¿Por qué? Porque viene una mentalidad de administración a todos. Hoy cada uno de los directores de departamento, de los colaboradores, tienen la mentalidad de: esto lo tengo que saber cuidar. Claro. Esto es un recurso de Dios. Tengo que maximizar. Tengo que producir. Esto lo tengo que hacer crecer. Entonces pasó de un Iván viendo a ver cómo a multiplicarse esa mentalidad en todos a través de eso. Antes de preguntarle a Helen, Carlos, fue difícil la transición. ¿Cómo la tomaste? Yo sé que porque al final de la noche a la mañana desapareció el que era tu jefe inmediato y aparece Helen. ¿Cómo hablarle a gente que está tan acostumbrada a una estructura, pero que de repente viene Dios y te la necesita cambiar? O sea, yo me imagino, hablando de José,
que todo el mundo dice, ¿para qué estamos construyendo graneros? Y no, estos graneros, y este es un hebreo, ¿y por qué nos viene a mandar a nosotros los egipcios? Porque recordemos que los que construyeron los graneros no fueron hebreos, fueron los egipcios. José pasó a ser que cuando Faraón pasaba y José pasaba, la gente no solo se tenía que inclinar ante Faraón, se tenía que inclinar ante José. Pero gracias a ese tipo, esos mismos egipcios no se murieron de hambre. Sabemos la historia, que él mandó a traer su familia y que luego la esclavitud fue hacia. Pero ahí fueron los egipcios. Y entonces, ¿y este quién es? ¿Y este por qué viene? ¿Verdad? Pero esa transición, que no es fácil, necesita una adaptación. Y después de la adaptación, una adopción. Claro. O sea, me adapto a esto. Me adapto, hay que adaptarse. Antes el que decía, reunión, era el apóstol. Ahora la que dice reunión es Helen, la directora. Hay que adaptarse. Antes el que decía el apóstol, vamos a hacer esto y esto. Charlie, le toca hacer esto. Sí, señor. Que es el apóstol, el jefe. Ahora ya no es él, porque ya yo dejé yo me liberé. Lo que viste es que me pasó un día de esos. Y fue lo mismo yo. ¡Fiesta! Hoy hacemos. Yo me liberé. Y yo ahora voy a la oficina martes en la tarde y viernes en la tarde. Y los demás días paso con el Señor, paso viendo la palabra, sacando mis enseñanzas, viendo la visión, reuniéndome con gente. Soy el hombre más feliz. Siempre llevando la supervisión. Claro. ¿Verdad? Sí. Pero ¿cómo fue esa adaptación? Porque hay gente que de repente no entiende el poder de la adaptación, que hoy ya es una adopción. O sea, me adapté a esta forma, pero luego ya lo adopté. Así va a funcionar, así funciona, ya soy parte. Aquí me tengo que sujetar porque así se hace. Aquí ya soy parte de este mover o de esta estructura. Vamos a sanar el corazón. Vamos. ¿No? Y es una buena oportunidad para que usted le reclame a ella delante de todos. A ver, Lástima que no invitamos al pastor David Montenegro a este programa. Soy un fallonazo ahí. A ver, yo soy pro visión, no provisión, sino provisión. Estoy muy a favor de la visión, que es lo que el apóstol siempre nos ha enseñado. Y dentro de este desarrollo de la visión, apóstol, usted nos ha esculpido principios que nos sostienen hasta el día de hoy en todo lo que nosotros hacemos en los diferentes roles, como papás, esposos, como pastores y demás. Nosotros tenemos muy arraigado el principio de autoridad, de obediencia, del porqué de la visión. Entonces, esto que has esculpido en nosotros nos hace aceptar cambios, adoptar personas, adaptarnos a cosas no fáciles, pero estamos listos para eso porque la misma visión nos ha forjado, nos ha esculpido para esto. Puntualmente con esto de la entrada de Helen, una de las frases que la misma visión ha tenido es que todo lo que tiene vida crece y todo lo que crece cambia. Así es. Claro. Entonces, si algo no Claro. está cambiando es porque no está creciendo, y si no está creciendo es porque no tiene vida. Claro. Entonces, O está muriendo. O está muriéndose. Entonces, nosotros siempre estamos como celebrando el cambio porque es la evidencia del crecimiento que está teniendo la visión. Helen es muy, decimos carga aquí en Costa Rica, pero muy Diligente, muy esforzada. diligente, muy esforzada. Y el liderazgo que tiene es mucho de acompañamiento, es mucho de estar con la persona, muy relacional. Entonces, en mi caso, no me costó tanto el cambio por lo que la visión había esculpido en mí y por la clase de liderazgo que ella tiene. Muy bien. Entonces, fue un cambio que a mí no me costó. En lo que sí me hizo como un chispazo, como Un cortocircuito. como un cortocircuito, era de que yo tenía muchos años de hacer iglesia, ¿verdad? Claro. De amor, pasión, Claro. gente, pastorear, y de un pronto a otro sentir que viene alguien externo Claro. Claro.
que no ha pagado el derecho de piso, Sí, digamos. porque ni tan siquiera era una discípula mía que venía con el grupo, no era alguien externo. Claro, Exacto. entonces a venir a un área tan sensible Claro, como la parte claro. pastoral, era como, ok, está bien, me Ajá. toca enseñarle a ella algunas cosas que igual con el corazón abierto, y me toca a mí un montón de cosas Wow. aprender. Entonces, la dinámica ha sido buena. Sí. Creo que el cortocircuito no fue por mucho tiempo, sino que fue algo como muy interno, y creo que lo hemos hecho muy bien. Sí. Normalmente soy muy expresivo cuando siento decir algo que es genuino, y le he dicho a Helen en varias ocasiones, admiro tu liderazgo, Ujú. me gusta el liderazgo, la forma en la que logras cosas, ha sido espectacular, porque este liderazgo es muy apostólico, Ujú. muy de rompimiento. El tuyo es como vamos construyendo, pero la misma determinación que él tiene, la Ujú. tienes también, Helen. Entonces, Ujú. a mí la verdad es que me lo he disfrutado mucho. ¿Qué consejo darías a la gente que esté en una posición o le toque, sea una compañía, una organización, eso, es la parte tuya? Si suma, es de Dios. Si suma, es de Dios. Haga a un lado el ego, haga a un lado el orgullo. No te conviertas en un techo o en un tapón. Muy bien, Dale espacio a la gente que sepa hacer mejor las cosas que uno. así es. La visión es más grande que nosotros. Así que si ves que alguien lo puede hacer mejor, dale. Si puede ser la plataforma que impulsa a alguien a que lo haga mejor, hágalo, hágase a un lado, porque si no vas a convertirte en un estorbo de una visión de Dios, y no está bien. Si uno está bien conectado a la visión, la misma visión no deja a nadie, nada más que va ubicando Ujú. según la temporada, Muy según bien. el tiempo, a las personas en la plataforma correcta. Muy bien. Claro. Entonces, bien, yo celebro verte bien, apóstol. Celebro ver a Helen también en esta parte. Yo me siento pleno, sé que estoy en una visión saludable, Ujú. Buenísimo. saludable, y Buenísimo esto eso. es hermoso, donde no pensamos en un salario, en mi caso, o no, ya pagaron, no pagaron, es en lo que menos Ujú, pensamos, Ujú. porque Ujú. la salud de la visión la está haciendo crecer, y los cambios que vienen con el crecimiento simplemente son maravillosos. Una de las cualidades que yo le doy gracias a Dios que tengo es que yo no mido si es hombre o mujer. Ujú. Yo mido si es idóneo o idónea, punto. Porque en esta decisión era quitarme yo como jefe, Ujú. como el director general, el pastor, para poner a una persona que no venía dentro del grupo, dentro del equipo, venía de Claro. afuera y era mujer, ¿verdad? Pero yo nunca he pensado en eso, o sea, cuando yo oigo esto del machismo, el feminismo, a mí me salta porque Dios nos diseñó a todos de una forma exclusiva y Claro. específica para cosas específicas, Ujú. ¿verdad? Y eso no tiene que ver con sexo, ni con edad, ni tiene que ver con tampoco nivel social. Esto tiene que ver con propósito. Claro. Entonces yo nunca me fijo si es hombre o mujer, yo me fijo, es la persona del propósito. De hecho, yo he Ujú. llamado gente, y la misma Helen pasó por ahí, que mira, es que Dios me dijo que Julano. Y entonces pues, él me decía, ¿pasó Julano? Sí, Julano es eso, ¿verdad? Claro, Julano no sabía nada y le tocó ahí entrenarlo y capacitarlo, pero luego vimos que era Julano, Claro. ¿verdad? Claro. Porque esa me ha sido mi cualidad. Yo no, ¿verdad? Por ejemplo, yo no dije, ay, no, Helen no, y Helen viene de afuera y no es del equipo, y está recién, ¿verdad? Metiéndose lleno en la iglesia. No, yo no pensé eso, no, es Julano. Ujú. Ujú. Porque Dios no miente. Lo que pasa es que Dios ve el producto terminado, ¿verdad? Nosotros vemos el diamante más en bruto Ujú. que el diamante, Ujú. pero Ujú. esa ha sido mi cualidad. Helen, ¿cómo ha sido este tiempo, este proceso, ese desafío, el manejo de las frustraciones? Porque de repente está la persona al otro lado, entonces aquí tenemos tres Claro. actores, ¿verdad? Que está la parte tuya que está sometido, el que está dirigiendo y la que se le está delegando. ¿Qué consejos darías o cómo lo has manejado? ¿Cómo ha sido este tiempo desde el 2022 a hoy? Ha sido un tiempo
desafiante, no ha sido un tiempo fácil, pero ha sido un tiempo de mucha convicción sobre la asignación que Dios me mandó a hacer. Entonces yo creo que eso es lo primero, tener la convicción de lo que Dios te está mandando a hacer. Puede que no sea fácil. El pastor Charlie ahorita mencionaba, el liderazgo de repente tiene que cambiar, tiene que ajustarse, mucha empatía también, porque las transiciones también traen, puede ser frustración del lado de uno, de que uno quiere que las cosas avancen a la velocidad de uno, pero también la otra persona del otro lado también está viviendo su proceso de cambio, su proceso de adaptación. Entonces eso es una de las cosas. Lo otro es también tener la sabiduría, no solo para decir, bueno, lo voy a hacer, sino también la firmeza para ir manteniendo la construcción de lo que se va haciendo en el tiempo. Pues puedes decir, ok, no, ya llegué a esto, ya lo logré, no, pero viene más. En Dios, las matemáticas, lo que Dios me ha enseñado tanto en este proceso es que las matemáticas en el reino son totalmente diferentes, ¿verdad? Y a veces uno no las comprende. Entonces, en otro lugar puede que se trabaje por presupuesto, se analiza si es viable o no. En el reino puede que no sea así. O sea, puede que sí se planifique y no sea así. Puede que Dios te dé una instrucción de tire la red al otro lado y no vas a saber cuántos pesos hay y del otro lado no salían, pero del otro lado sí está saliendo. Buenísimo. Porque Dios te dio la instrucción y tienes que obedecer. Y ahí no tienes que cuestionar. En qué momento va a ser implementar la fe y solo la fe y esperar y decir, Dios, si tú lo dijiste, tú lo vas a hacer. Estamos con un proyecto de Impact City, si tú lo dijiste, tú lo vas a hacer. Pero en qué momento también Dios te pide, ok, yo lo voy a hacer, te voy a acompañar, pero te vas a esforzar, vas a hacer esto y caminar en diligencia también. Wow. Entonces, son como todas esas fases de aprender a escuchar a Dios. En todo, yo normalmente siempre estoy, Dios, dame sabiduría, dame diseños del cielo, dame estrategias, porque en el mundo se manejaba de una forma, pero en el reino tengo que estar atenta también a escuchar y convertirme en una persona que sea una persona que trabaje cerca con vos, pero que no frene tu fe, porque trabajar con vos vos sos una persona muy visionaria, y te lo he dicho, de mucha excelencia y de mucha exigencia. Entonces eso lleva a que tengo siempre que subir el nivel y ser ese puente que Dios utiliza para que si Dios está haciendo algo, yo pensar en el cómo, conectada con Dios, de que sí va a pasar, de que sí va a ser, y no convertirme en una persona que frene la fe, claro. Que frene la fe, porque entonces puedo irme a los números y decir, mira, de repente no es el momento, o no es la forma, o no es esto. Pero si yo estoy conectada con Dios, yo alineo mi conocimiento, alineo mi asignación a lo que sé, a la parte profesional también, pero también al tiempo y la temporada en la que estoy, en lo que Dios está depositando en la visión. Wow, wow. Una de las cosas que, y como para ir cerrando, que yo le pedí a Helen es, nunca me digas que no se puede a lo que Dios me dijo. Solo ayúdame a que se pueda hacer. Claro. Y es algo que en ti encontré esa paz, porque siempre usted me ha dicho, listo, apóstol, apóstol, ¿qué ve? Mira, hija, estoy viendo esto y esto, Dios me habla esto, listo. Y usted lo agarra, ¿verdad? Yo no sé cómo haces, Dios te da la gracia y la sabiduría, y luego te vas con el equipo, se van, lo construyen, te vas con el departamento financiero, te vas con la gente de recursos humanos, se han ido con el director operativo, se han ido con el director del canal, se han ido con... Y luego decimos, aquí está. Claro. ¿Verdad? Claro. Y eso es algo muy importante, porque yo no sé cuántos graneros construyó José, pero seguro el faraón le decía, José le decía, mire, necesito más madera, denle más madera, José. ¿Verdad? Porque está el que yo tengo que creer en ti, y está el que tú tienes que creer en mí, ¿verdad? Claro. Es un tema de fe y de confianza en los dones y talentos. Y yo quiero decirle a los profesionales que me están mirando, Dios te necesita en su reino. Y tal vez no es que dejes tu trabajo para irte a trabajar, pero ponte al servicio de tu pastor. Si tú ves que tu pastor tiene debilidades en algún área, por ejemplo en las redes sociales, que manejar redes sociales, ve y ponte al servicio y dile, pastor, yo puedo donar, o empresario, toma un recurso de tu empresa y dásela a tu pastor en la iglesia y dile, pastor, aquí está este recurso para que en esta área ustedes lo puedan utilizar. Pero empresarios profesionales, Dios los necesita en su reino. Y la intención de este podcast es demostrarte con frutos en las diferentes vías de que Dios a ti te dio una habilidad, un conocimiento, una empresa para el reino.
Cuando Cristo venga, Él no va a venir a buscar cuántos seguidores tienes en redes sociales, no va a venir a buscar cuánta plata tienes en tus cuentas. Él viene a buscar almas. Y cuando lleguemos al juicio final, ¿te imaginas que tú le has dicho que no a Dios? Claro. Porque lo que yo te podía dar en ese momento económicamente no cumplía las expectativas de lo que te están dando las otras 3 empresas. ¿Qué le hubieras dicho a Dios? No, Dios, es que el apóstol no, era muy poquito y yo tenía que ganar más. ¿Verdad? Dios, cuando lleguemos al cielo, nos va a llamar y nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Y no va a ser, no, compré 5 casas, levanté 20 empresas. No, Dios va a decir, ¿en qué lo convertiste en gente salvada? Claro. La corona que se nos va a dar a nosotros tiene que ver con las personas que nosotros llevamos al reino, no con los logros que tuvimos aquí en la tierra. Claro. ¿Verdad? Y yo quiero invitarlos a todos, estudien, prepárense, sean profesionales, sean políticos, sean inversionistas, tengan medios de comunicación, todo, sean todo en el mundo, pero eso úsenlo para convertirlo en almas. Eso úsenlo para hacer una influencia de que las personas que no conocen a Cristo vengan a Cristo. Ayudemos a la gente necesitada, sí, démosles el pan, sí, pero si usted solo les da el pan, usted los está condenando el resto de su vida a ser codependientes de que alguien produzca el pan para darles de comer. Démosles el pan, pero levantémoslo de ahí y enseñémoslos que ellos pueden producir también su propio pan. Entonces, la intención de este podcast es demostrarles a ustedes con resultados, con frutos, con toma de decisiones, cómo lo que Dios nos da, Él lo puede convertir en algo útil perpetuamente y eternamente, que se llama el reino de los cielos. Quiero que terminamos ambos con una reflexión, Helen, vos primero, de este podcast. ¿Qué podríamos decirle a los que nos están mirando? No sé si de este lado, ¿verdad? Están del lado profesional o están del lado de la iglesia, ¿verdad? Porque hay gente que, yo no sé si te ha pasado. ¿Y usted en qué trabaja, verdad? Bueno, amigas que se dan todo un café o ex compañeros. Yo trabajo en la iglesia. Claro, Una iglesia. claro. ¿Y qué haces en una iglesia, verdad? Sí. La gente dice, ¿verdad? A mí, cuando me reúno con algún proveedor y hablamos de la visión, ellos dicen, no, y así, no puedo creerlo, que una iglesia hagan esto. No, y cuando se meten y miran mala estructura, pero esto es una compañía, sí. Digo, nada más que es para el reino de los cielos. Claro. Y el cliente estrella se llaman almas ganadas para Jesús. Y se admiran, ¿verdad? Entonces, a veces la gente piensa que es, ¿verdad? Y una de mis convicciones es cambiar concepto de iglesia. Claro. Y que vean que es reino de los cielos. Es una embajada del reino de los cielos aquí en la tierra. Apóstol, yo, ¿qué les diría? Que el mayor regalo y el mayor éxito es hacer la voluntad de Dios mientras estemos acá. Eso es, no hay éxito que justifique estar fuera y no estar haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, el por qué llegamos acá. Ese para mí es el verdadero éxito, no es otra cosa, no es una carrera, no es un nombre de un lugar donde esté, es hacer la voluntad de Dios. Y cuando Dios me llame a su presencia, poder decir, con lo que me confiaste, esto fue lo que hice. Ese es uno. Y lo otro es para los profesionales que a veces dicen, bueno, yo estoy en este lugar y tendría que ceder esto y tengo que sacrificar el tiempo y con ese tiempo tengo mi tiempo libre, voy al gimnasio, hago cualquier otra cosa. En Dios nunca hay pérdida, en Dios siempre hay ganancia. Yo he visto el respaldo de Dios de una forma sobrenatural, que lo que no había visto en muchos años, cuando me conecté con la visión, vi a Dios moverse en muchas áreas de mi vida. Entonces, no dejé de ser profesional, no dejé de tener renombre, no dejé de ser quien yo era, simplemente redirigí lo que estaba haciendo para el mundo y decidí hacerlo para Dios. Entonces es alinear el propósito que uno tiene en Dios con lo que Dios le permitió. Al final todo es por Él y para Él. Si pude estudiar, fue porque Dios abrió las ventanas de los cielos para que lo pudiera hacer en ese momento. Entonces, ¿cuánto nomás? Si Él me permitió hacer eso, ¿cuánto nomás yo hacer algo para el reino de los cielos? Entonces, dejarles eso en el corazón, de que se pregunte qué están haciendo para que cuando Dios los llame a la presencia de Él, puedan decir, Padre, con lo que tú me confiaste, yo hice esto, hice esto otro. Creo que ese es el verdadero éxito, cuando entiendes tu identidad de hijo de Dios y entiendes realmente cuál es tu papá
cuál es tu papá y a quién le sirves y a quién le trabajas. Buenísimo, buenísimo. Entonces, Charles. Muy bien. Apóstol, yo me quedo con enfocarse en el porqué de la visión y no perderse en el cómo. Buenísimo, también. Yo creo que Josué no se quedó perdido en una vuelta que le dio a las murallas porque no pasó nada y la siguiente vuelta frustrado porque no. No, él confiaba en el por qué Dios lo puso a dar todas las vueltas. Ya él sabía claro. que Dios lo había escogido para una conquista y que lo que había prometido se iba a cumplir. Entonces, yo creo que toda persona que hoy se siente frustrado en las vueltas que da y no ve resultado, enfócate en el por qué Dios te puso a dar esa vuelta. Claro. ¿Por qué te conectó con tal persona? ¿Por qué estás en ese lugar, en ese país? ¿Por qué estudiaste esa carrera? ¿Por qué Dios te dio esos hijos? ¿Por qué ese deseo que tienes, ese fuego que no se te puede apagar, no se apaga? Es porque tienes que enfocarte en el por qué y el cómo. Dios va a salir a tu encuentro con respuestas. Sí. Hijos, gracias, Charles, Helen, y a todos ustedes que estuvieron conectados. Les bendigo. Sé que esta conversación ha enriquecido tu mente, ha tocado tu corazón, te ha hecho reflexionar, te ha hecho dudar. Una duda tiene el poder de hacernos cambiar, pero ahora a tomar decisiones. Después de escuchar el podcast, hay algo que hacer. Te bendigo mucho. Síguenos en nuestro próximo programa El Corazón de Iván. Dale like y comparte este programa. Mucha gente tiene que escuchar de lo que hoy aquí hemos conversado. Nos vemos en el siguiente programa. Bendiciones.